viene una pregunta también directa, en la cual nos dice cuál de las siguientes alternativas es uno de los mecanismos de acción de la angiotensina 2. A, su efecto supresor al inicio de reacción lenta. B, la liberación de aldosterona. C, inhibe la liberación de la hormona antidiurética. D, actúa sobre la médula suprarrenal. O E, produce una proliferación en el miocito cardíaco. Nosotros sabemos que la angiotensina es un agente vasopresor, un importante agente vasopresor. El problema está en que la angiotensina tiene acciones tanto centrales como periféricas. Y dentro de esas acciones lo que va a hacer es estimular bastante la sed del paciente, liberar vasopresina, hormona antidiurética, ACTH y aldosterona. Entonces va a tener un efecto presor en el vaso sanguíneo. Y entonces, ¿qué va a producir? Va a producir efectivamente un efecto desde un inicio, pero su acción no es lenta, su acción es rápida. Y esto tiene que ser incrementado básicamente por el tono vascular mediante la acción facilitadora de la transmisión adrenérgica y por estimulación de factores endoteliales que van a participar en la vasoconstricción. ¿Qué factores endoteliales? La endotelina 1 y el tromboxano A2. Entonces, la respuesta no es de acción lenta, es de acción rápida. Entonces, por lo tanto, esa no es la respuesta correcta. ¿Va a reducir o liberar la aldosterona? No, porque básicamente nosotros sabemos que la angiotensina forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, el angiotensinógeno más la renina va a formar la angiotensina 1 y la enzima convertidora lo va a transformar en angiotensina 2. Estos van a ir hacia los receptores angiotensina 1 y el receptor angiotensina 2, y el receptor de la angiotensina 1 va a activar la aldosterona. Entonces, por lo tanto, si voy a aumentar los niveles de angiotensina, también van a aumentar los niveles de aldosterona. Por lo tanto, no puede reducir la liberación. Por lo tanto, esta tampoco no es la respuesta correcta. Inhibe la liberación de la hormona antidiurética. Acabamos de mencionar que tiene un efecto más bien de estimulación de la hormona antidiurética. También voy a tener una acción no solamente en esta vasopresina, en la parte del riñón, sino también voy a tener a nivel de la neurohipófisis. Entonces no es la respuesta correcta. Actúa sobre la médula suprarrenal. Recordemos que la angiotensina no actúa sobre la médula suprarrenal. ¿Por qué? Porque básicamente los receptores de angiotensina se localizan ¿dónde? Principalmente en el riñón, en el corazón, en los vasos sanguíneos y en el ovario. Ahí están localizados preferentemente los receptores de angiotensina. Entonces, por lo tanto, no va a actuar sobre la médula suprarrenal. ¿Produce proliferación del miocito cardíaco? Sí. La angiotensina tiene también un efecto que va a hacer que haya un crecimiento, una hipertrofia y también una hiperplasia de las células miocíticas de los vasos sanguíneos y, sobre todo, de las células miocárdicas. Entonces, y se dice, ¿no?, que es la angiotensina 2 es el culpable de que haya un crecimiento ventricular, que haya hipertrofia ventricular en los pacientes que tienen hipertensión arterial. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta será que va a producir una proliferación sobre el miocito cardíaco. Acá nos están preguntando cuál de las siguientes sustancias es necesaria para la absorción por el organismo de la vitamina B12. Entonces,
nos dan de posibilidades A, transferrina, B, aptoglobina, C, ceruloplasmina, D, vitamina K y E, factor intrínseco. Nosotros sabemos que la transferrina, como dice su nombre, acá está hablando de fierro, trans de transportador, entonces no tiene nada que ver con la vitamina B12. La transferrina es un transportador de fierro. No es la respuesta correcta. Cuando hablamos de aptoglobina, estamos hablando de que es una proteína que se liga generalmente a la hemoglobina liberada durante la lisis, la destrucción de los glóbulos rojos. Normalmente la hemoglobina está en el interior de los glóbulos rojos, pero cuando estas se destruyen, ya sea porque se murieron de viejas los glóbulos rojos o porque tengo una anemia hemolítica, la hemoglobina va a ser liberada al plasma, al torrente sanguíneo, y ahí es donde se va a unir a la aptoglobina. Pero esto no tiene nada que ver con la vitamina B12. Por lo tanto, no es la respuesta correcta. Cuando nos dicen ceruloplasmina, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un transportador. Y ese transportador es el cobre. Entonces, la ceruloplasmina es una proteína que generalmente se sintetiza en el hígado y que va a ayudar a transportar el cobre en el corriente sanguínea. Entonces no tiene nada que ver con el problema de la vitamina B12. La vitamina K. La vitamina K tampoco tiene que ver con el B12. Esta vitamina K es un derivado de las naftoquinonas y que generalmente tiene que ver con los procesos de coagulación. Entonces, esto ni siquiera es un transportador. Entonces, esto viene a ser una alternativa que les han puesto ustedes de regalo. Y por lo tanto, la única posibilidad que me queda es el factor intrínseco, que es la respuesta correcta. Recordemos que cuando yo ingiero vitamina, en la boca se va a unir esa vitamina B12, se va a unir en la saliva a lo que es una proteína salival, se va a unir y va a formar un complejo de la cianocobalamina con esa proteína salival que va a transportar a la vitamina B12 hacia el estómago. En el estómago, las células parietales, ¿no?, de las glándulas fúngicas, lo que van a hacer es sintetizar ¿qué cosa? Ácido clorhídrico y ¿qué más? Factor intrínseco. Entonces, este complejo de cianocobalamina con esa proteína salival va a sufrir los efectos del factor intrínseco de Castell. ¿Y qué cosa va a hacer? Va a liberar, a separar esa proteína salival y el factor intrínseco de Castell se va a unir a la cianocobalamina. Y esto va a transportar a través del intestino a la cianocobalamina. Ahí ese factor intrínseco va a llevar hacia las células iliales. En las células iliales, esa cianocobalamina va a absorberse, pero también en esas células iliales voy a tener un receptor que se llama la cubilina. Y ese receptor de cubilina lo que va a hacer es unirse al factor intrínseco de Castell y liberar la cianocobalamina. Entonces, por su lado basal va a ir esa cianocobalamina unida a un transportador que es la transcobalamina 2 hacia el torrente sanguíneo, donde se va a diseminar por todo el cuerpo. Entonces así ya yo tengo un mecanismo de absorción. Y ese mecanismo de absorción es básicamente gracias al factor intrínseco de Castell. O sea, la absorción no es en el estómago, la absorción es en las células, en la región ilial.
Una pregunta que también nos ha tocado acá es ¿cuál de las siguientes causas está relacionada con hipoxia citotóxica? A, infarto agudo miocárdico; B, paro cardíaco; C, intoxicación por monóxido de carbono; D, choque hipovolémico; E, asfixia por inmersión. Pero para poder responder esta pregunta tengo que tener claro qué cosa es una hipoxia citotóxica. Si yo recuerdo, las hipoxias pueden ser hipoxia con hipoxemia o hipoxia con normoxemia. Recuerden que hipoxia e hipoxemia no es lo mismo. Hipoxemia viene a ser que la falta de oxígeno en la sangre, mientras que hipoxia viene a ser la falta de oxígeno al interior de la célula. Entonces acá lo que me está hablando es de una baja de oxígeno al interior de la célula, y encima me lo está reforzando con esto que dice citotóxica. Entonces la hipoxia citotóxica, como dice su nombre, tengo un daño en la célula que me está produciendo que esa célula no tenga suficiente cantidad de oxígeno. Y ese agente que me está produciendo esa lesión, ese agente tóxico, puede ser algunas sustancias, como por ejemplo en el caso de envenenamiento por arsénico. Vayamos por partes. En el caso del infarto agudo miocárdico, puedo tener una hipoxia, y la hipoxia es del tipo 7. ¿Por qué una hipoxia del tipo 7? Porque esa hipoxia se relaciona con insuficiencia circulatoria localizada. ¿Qué significa esto? Que voy a tener oxígeno normal en la sangre, pero debido a que he tenido un trombo que ha impedido que la circulación en la arteria coronaria fuera normal, eso significa que la hemoglobina no está liberando la cantidad suficiente de oxígeno. ¿Por qué? Por una insuficiencia circulatoria, que viene a ser la placa ateromatosa o el trombo que esté cerrando esa arteria. Entonces la sangre tiene oxígeno, pero no le llega al miocito cardíaco. No es la respuesta correcta. En el paro cardíaco también tengo una insuficiencia circulatoria, es decir, es una hipoxia tipo 7, pero en este caso ya es una insuficiencia generalizada. No es la respuesta. La intoxicación por monóxido de carbono, ¿qué va a pasar? Acá tengo un agente tóxico. ¿Cuál es el agente? El monóxido de carbono. El monóxido de carbono, ¿qué va a pasar? Va a hacer que la hemoglobina se una fuertemente a él. El monóxido de carbono se une casi irreversiblemente con la hemoglobina. Tendría que meterle oxígeno a presión para poder liberar el monóxido de carbono de la hemoglobina, y eso lo hago con ventilador mecánico. Con una simple máscara de Venturi o una máscara de reservorio no va a poder ser posible eso. Solamente metiendo oxígeno a presión es cuando puedo liberar el CO, el monóxido de carbono. Entonces ahí está bloqueando el metabolismo celular del oxígeno, porque no está llegando oxígeno a la célula. Entonces eso viene a ser una hipoxia 9 o una hipoxia citotóxica. El shock hipovolémico, esta sería la respuesta correcta. El shock hipovolémico también estamos frente a una hipoxia tipo 7, también por insuficiencia circulatoria generalizada. En el caso de la asfixia por inmersión, a esto se refiere en los pacientes que han sufrido de ahogamiento. ¿Qué va a pasar ahí? Voy a tener que el paciente va a tener agua en los pulmones, en los alvéolos, y va a tener edema intersticial. Por lo tanto, la difusión alveolo-capilar no va a estar dentro de los parámetros normales. Entonces, a eso se llama hipoxia tipo 8. Recapitulemos un poquito lo que es las hipoxias. Hipoxia con hipoxemia, hipoxia con normoxemia. ¿Acá qué significa?
que no hay oxígeno en la sangre ni oxígeno en las células. Acá significa que no hay oxígeno en la célula, pero sí hay oxígeno normal en la sangre. Y las hipoxias son 10, 5 para hipoxia con hipoxemia y 5 para hipoxia con normoxemia. Veamos brevemente uno por uno para que tengan idea de qué cosa hemos estado hablando con hipoxia 7, 8, etc. El tipo 1 es aquella hipoxia donde tengo déficit de oxígeno en el aire. Por ejemplo, me voy a Puno, me voy a Cusco, me falta oxígeno. Eso es una hipoxia con hipoxemia, porque el problema no está en el cuerpo, el problema está ¿dónde? En el medio ambiente. En el tipo 2, que se llama hipoxia por hiperventilación alveolar, es cuando, por ejemplo, yo tengo una crisis asmática. Mi bronquio comienza a cerrarse, lo cual impide el pasaje normal de aire hacia los alveolos. Entonces, como no está llegando suficiente cantidad de aire y no sale tampoco para realizar el intercambio, entonces esto va a producir una hiperventilación alveolar y me va a llevar a un problema de hipoxia con hipoxemia. ¿Por qué? Porque el aire no logra difundirse en forma normal hacia los vasos sanguíneos. El tipo 3 ya es una alteración de la relación entre ventilación y perfusión. Y acá puede ser ya sea por atelectasias, que cerró de repente el bronquio y no llega el aire, o ya sea porque tengo un trombo debido a una embolia pulmonar, por lo cual significa que no va a haber una adecuada perfusión y no va a realizarse el intercambio gaseoso en forma adecuada. En el tipo 4 es cuando tengo problemas de difusión alveolo-capilar, es decir, cuando mi intersticio aumentó. ¿Y por qué aumenta? Porque puedo tener un edema agudo de pulmón. Entonces llega el aire normal, llega al alveolo que está libre, pero hay una mayor distancia entre lo que es el aire y el capilar, porque el intersticio ha aumentado, y ha aumentado por edema pulmonar. Cuando tengo un tipo 5, significa que hay un cortocircuito venoarterial, un shunt, de derecha a izquierda. No de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Es decir, la sangre venosa se va a mezclar por la sangre arterial y va a viajar a través de toda la economía del cuerpo humano. Y eso sucede cuando tengo, por ejemplo, cardiopatías cianógenas. Y hasta acá tengo las hipoxias con hipoxemia. Es decir, no llega suficiente cantidad, ya sea porque el aire está mal, porque hay un cierre en los bronquios, ya sea porque no hay una adecuada ventilación-perfusión, ya sea porque hay una obstrucción de los capilares, o ya sea porque hay un shunt, no llega el oxígeno a la sangre en forma adecuada y por lo tanto no puede ser transportado a las células. Entonces voy a tener hipoxia con hipoxemia. En el tipo 6 ya la cosa cambia. ¿Qué sucede acá? Voy a tener lo que es problemas de transportador de oxígeno. ¿Cuál es el transportador de oxígeno? La hemoglobina. Entonces, ¿qué significa? Que voy a tener un problema con las hemoglobinas. De repente tengo anemia, tengo poca hemoglobina. Y si tengo poca hemoglobina, poco transportador. Y si tengo poco transportador, significa que no va a llegar suficiente cantidad. O de repente tengo alguna de las anemias que no lleva mucha hemoglobina, una anemia falciforme. Entonces, cualquier tipo de estas anemias me puede producir un trastorno del transporte. Pero no es la única. De repente mi hemoglobina está dentro de lo normal. Y el problema es lo que hemos dicho, una intoxicación por CO, monóxido. En el tipo 7, ya el problema, ¿cuál es? Circulatorio. Circulatorio. Acá significa que el vaso sanguíneo ha disminuido su calibre, está en vasoconstricción. ¿Y por qué está en vasoconstricción? Porque puedo tener un problema de insuficiencia circulatoria. ¿Como en qué casos? En los casos de un shock. Cuando tengo un shock o un colapso vascular de cualquier tipo, va a disminuir el flujo sanguíneo.
y esto va a producir también hipoxia. En el tipo 8 voy a tener un trastorno de la difusión a nivel intersticial. Ya no acá, ya no entre el alveolo y el capilar, sino entre el capilar y la célula de destino. ¿No? Acá, cuando tengo un edema en otra parte, por ejemplo, edemas en miembros inferiores, o anasarca, o cualquier otro tipo de órgano que esté en intersticio edematoso, la distancia entre el vaso sanguíneo y la célula también va a aumentar, lo cual no va a facilitar el pasaje de oxígeno de forma adecuada. En el tipo 9 ya el problema está dentro de la célula. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la intoxicación por cianuro. Y en el tipo 10 el problema es que mis necesidades son altas. Entonces, de repente es un niño que está creciendo, de repente es un atleta que está haciendo un ejercicio intenso, o de repente es una persona que está en sepsis. El aumento de mis necesidades hacen que el consumo de oxígeno sea exagerado, y a eso llamamos un tipo 10 por sobreconsumo celular. Entonces, este es más o menos los tipos de hipoxia que ustedes van a encontrar dentro de la práctica clínica. Y una forma de ver, por ejemplo, es con la gradiente alveolo capilar. Las primeros 5 pueden ustedes distinguirla mediante la gradiente alveolo capilar, cuando vean sus gases arteriales. Acá hay otra pregunta en la cual me dice: ¿cuál de las siguientes hormonas se relaciona principalmente con la motilidad vesicular? Bueno, esto de acá ni siquiera hay para analizarla. ¿Qué significa colecisto? Cisto, ¿qué es? Cisto es quiste, ¿no es cierto? Cole, conducto, ¿no es cierto? Conducto que va hacia un quiste. Y quinina, ¿qué es? Movimiento. Ya ni siquiera tengo que ver el resto. ¿Por qué? Porque me dice acá cuál tiene que ver con la motilidad vesicular. Y solamente analizando el nombre de la respuesta ya tengo la respuesta. La gastrina, la somatostatina, la motilina, ¿qué son? Hormonas. La otra respuesta de regalo es esto, la pepsina. ¿La pepsina qué es? Es una enzima, no es una hormona. Entonces, esta respuesta ni siquiera la contabilizo. Si tuviera dudas, estaría entre estas 4. Y si tuviera dudas, de repente con la motilina, porque me dice motilidad, movimiento. ¿No es cierto? Entonces, tengan cuidado. Entonces, la motilidad vesicular está dada básicamente por la colecistoquinina. ¿De acuerdo? La gastrina, ¿qué cosa es? Es una hormona polipeptídica que se secreta por las glándulas pilóricas en el antro del estómago, ¿no? Y tiene las fibras peptidérgicas del nervio vago. Esos tienen gastrina. Ojo, que no solamente está en el estómago, ¿eh? ¿Y qué hace? Estimula la secreción de ácido clorhídrico y pepsinógeno. Entonces, no tiene nada que ver con la vesícula, ¿no? El mismo nombre, gastrina. Gastro es estómago, no es la respuesta. La somatostatina. Soma, ¿qué es? Cuerpo. Estatina, ¿qué es? Un fijador. La somatostatina es una hormona proteica que se produce en el páncreas, en las células delta, ¿no es cierto? Y que va a intervenir básicamente ¿sobre quién? Sobre la glicemia. Regula la secreción de glicemia y de glucagón, ¿no? También se produce no solamente en el páncreas, sino también se produce en el hipotálamo. Hay otras zonas del sistema nervioso donde también se pueden secretar, pero son menos productivas. Tampoco es la respuesta correcta. Y la motilina es una hormona también que tiene que ver con ¿qué? Con la motilidad del estómago. Y esto, la motilina me ayuda al vaciamiento gástrico. Cuando ustedes comen, ¿no? las células
musculares se distienden, eso hace disparar un sensor vasoreceptor, y ese sensor vasoreceptor hace que se libere motilina, y la motilina aumenta los movimientos peristálticos, lo cual hace que el vaciamiento gástrico se produzca. También voy a encontrar motilina, aparte y principalmente en el estómago, voy a encontrar también en el colon, y en poca cantidad en el intestino delgado. Entonces no es la respuesta correcta. Y lo último que ya hemos dicho, la pepsina es una enzima que va a hidrolizar las proteínas del estómago. Por lo tanto, esa tampoco es la respuesta correcta. Esta pregunta me dice, ¿cuál es el neurotransmisor que se relaciona con el sueño REM? Movimientos oculares rápidos. ¿No es cierto? Y me ponen de posibilidades noradrenalina, serotonina, histamina, dopamina y acetilcolina. Esta pregunta también es relativamente fácil de responder. ¿Qué cosa es la noradrenalina, la dopamina? ¿Cuáles son los efectos de la noradrenalina, la dopamina? Son catecolaminas, ¿no es cierto? Y su efecto principalmente está ¿en dónde? Cardiovascular. La dopamina viene ¿de quién? De la dopa. En su metabolismo viene de la dopa. Entonces, recuerden que lo que es el sueño REM es cuando ustedes tienen movimientos oculares, y no solamente oculares, pueden tener movimientos musculares de todo tipo. Y esto ocurre durante el sueño. Incluso pareciera a veces que el paciente realizara profesamente los movimientos, ¿no? Por eso es que dicen que el sueño es de tipo paradójico, porque parece que estuviera despierto, semeja que estuviera despierto, hace movimientos, pero cuando tú lo vas a ver está completamente dormido. Entonces, esos son los ¿cómo se llama esto? Los sueños REM. ¿Cuál es la arquitectura del sueño? ¿Cómo es que el sueño se produce? Es un estado activo que tiene fases. Tiene un sueño no REM y un sueño REM. El sueño no REM es superficial en la fase 1 y 2 y profundo en la fase 3 y 4. Y es una estructura cíclica, ¿por qué? Porque durante la noche se repite varias veces, 3 o 5 ciclos por noche. En el sueño REM, que hemos dicho que hay movimientos, obviamente voy a tener, si tengo movimientos, tengo que tener un tono aumentado y tengo que tener fenómenos fásicos. Para que tenga fenómenos tónicos, la actividad cortical debe estar desincronizada, produce atonía y permite la activación cortical sin expresión motora. En los fásicos, la activación es intermitente de los grupos musculares, sobre todo del oído medio, los movimientos sarcádicos oculares, es decir, las sacudidas de los glóbulos oculares. El paciente mueve los ojos, ustedes ven que el paciente hace que los ojos se mueven de forma caótica durante el sueño. Hay algunos movimientos respiratorios debido a que hay una activación de los músculos accesorios del pulmón, del cricoaritinoides y también del diafragma. Va a haber movimientos autonómicos intercostales, puede haber una reacción parasimpática y también se activa la corteza límbica. Entonces, nuevamente regresamos a la pregunta. Durante el sueño, que hemos dicho, REM o MOR en castellano, como quieran llamarlo, se va a liberar una serie de neurotransmisores que me van a permitir que haya movimientos. ¿Y cuáles son esos neurotransmisores? Básicamente noradrenalina, serotonina y histamina. Hemos dicho que la noradrenalina, ¿no?, es una catecolamina. ¿Y qué hemos visto que se produce en el sueño REM? Hemos visto que se produce movimientos fásicos que están relacionados con la noradrenalina. Esto hace que las células musculares se activen, sobre todo la vía motora, y produzca una estimulación de la corteza cerebral. Pero el problema está en que la noradrenalina no va a producir movimientos por sí solo.
La serotonina tiene la misma explicación. Entonces, esto de acá van a producir ¿qué cosa? También estimulación cerebral, pero sin compromiso motor. Entonces, la serotonina tampoco es la respuesta correcta. La histamina, lo mismo que en los casos anteriores, igual que la noradrenalina, la serotonina y la histamina, no tienen nada que ver con los movimientos. Va a producir algunas manifestaciones, pero sin movimiento, y lo que nos están pidiendo es movimientos oculares. La dopamina no interviene, y hemos dicho que es una catecolamina. La noradrenalina sí intervenía inhibiendo, pero la dopamina ni siquiera hace eso. Entonces, por lo tanto, la única que va a permitir los movimientos es la acetilcolina, porque esta tiene que ver con las reacciones postsinápticas. Entonces, la respuesta correcta es la acetilcolina.